Para decir que no estaba en el Zoom. ¿Qué? ¿Qué se me escucha? ¿Qué se me escucha? Hay un micrófono. Pero no es, decirle que yo no escucho. Bueno, empezamos esta clase gracias a los chicos del REM, ¿sí? Que nos permiten poder encontrarnos por este medio y que hacen que la cabeza nos empiece a jugar un poco. Lo primero que vamos a aclarar es que una ecuación, yo ayer y algo antes de ayer les decía algo de las ecuaciones. Ahí después les va a decir Micaela, no Mariela, porque ayer le dije Mariela. Micaela, ¿dónde pasan las clases? Una ecuación es una igualdad, ¿sí? Es decir, que lo que yo pongo sobre este lado es igual a lo que yo pongo sobre este lado, independientemente de que yo tenga para ambos extremos de la ecuación operaciones diferentes, pero tengo lo que dábamos una igualdad, ¿sí? Cuando nosotros veíamos ayer, por ejemplo, en las funciones lineales, ¿sí? Que nosotros decíamos que, qué sé yo, por ejemplo, 3x más 2y es igual a 5. Quiere decir que lo que hay de este lado es 5 y no hay tutía. Y cómo saber, cómo intuir, cómo pensar que es 5, es a partir de ir encontrándole la vuelta a cómo sacar las incógnitas, a cómo ir desentramando la incógnita. La incógnita es una pregunta. Por contrapartida, y a su vez y sumándole un cachito más, esto se llama álgebra. ¿Por qué? Porque la base del álgebra es juntar, ¿sí?, letras y números, ¿sí? Formar un número compuesto de dos partes, de una parte numeral o de una constante numérica y de una variable literal, que para este caso 3 condiciona a X y 2 condiciona a Y. Básicamente eso es álgebra. No hay tanta, o sea, por ahí después hablaremos de polinomio, casos de factoreo, esa es otra forma de expresar álgebra, son expresiones. En el caso del álgebra que nosotros vamos a utilizar, porque no vamos a utilizar toda el álgebra, sino el álgebra que nosotros vamos a utilizar y que nos sirve para nosotros, es el álgebra de las ecuaciones simples, ¿sí? No es el álgebra que tiene expresiones polinómicas que, como bien dice la palabra, no tienen resultado, no se resuelven porque son expresiones, ¿sí? Se expresan de una manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a expresar. Esto sí, nosotros a esta parte del álgebra, que son las ecuaciones, nosotros las podemos solucionar, podemos encontrar las soluciones que permitan llegar a un resultado en lo que nosotros buscamos. Supongamos en esta ecuación que yo le voy a poner el número más grande, pues si no después me van a decir que ponga el número más grande, está. ¿Sí? Se me acaba de ocurrir. No es algo que esté en ningún lado, sino se me acaba de ocurrir. Es que esa es la maravilla de esta parte de la matemática. ¿Sí? Se me acaba de ocurrir esto. Entonces yo tomando como punto de partida voy a elegir, ¿sí?, una de las variables, ¿sí?, cualquiera sea de las variables, para solucionar esto. ¿Y cómo elijo? Porque se me canta.
¿sí? Si nosotros estuviéramos viendo funciones lineales, yo ya no elegiría nada, sino que tomaría directamente despejar y, ¿sí? Ahora, si estoy solucionando ecuaciones, puedo despejar cualquier variable. Pensemos lo siguiente. Entonces, yo voy a tomar que i, que 2i es igual, ¿sí?, a menos 3 de x, porque ya sabemos cómo es el pasaje, se pasa con la operación contraria que está haciendo. En este caso no es una operación, sino es el signo que adquiere esto. Yo lo despejo con un signo contrario, este es el menos, ¿sí? Y luego agrego lo que tenía en el otro término, que es el signo. Y después me va a quedar que i es igual, ¿sí?, a menos 3 de x más 5. Y si quisiera, como decía ayer, yo puedo resolver esto. Sin más datos que esto, mi ecuación está resuelta. Mi ecuación algebraica está resuelta. Porque no puedo ir más allá. ¿Por qué no puedo ir más allá? Porque no tengo ningún valor en el cual reemplazar. ¿Sí? Mi resolución llegó hasta acá. No hay más posibilidades. No existe. Por más que le busque la vuelta, no hay tutela. ¿Sí? Esto se acabó acá y quedó hasta acá. Ahora, si nosotros tuviéramos, o tuviésemos, qué grande el profe sabe de lengua también y de verbo. Perdón, suelo ser así en la clase. Si tuviéramos otra ecuación de referencia, ¿sí? Por ejemplo, x más y igual a 8, a menos 8 le voy a poner para complicarlo un poco más, porque me gusta, porque es divertido. Yo, si tuviera con respecto a esta una ecuación de referencia, puedo solucionar y averiguar los valores exactos de cada una de las variables, tanto de x como de y, pero siempre y cuando tenga una ecuación diferente de la original y pudiera, pensemos acá, y pudiera reemplazar a esta y por el valor obtenido acá. Es decir, yo voy a usar para fines prácticos en una ecuación, vuelvo a insistir, le repito lo que me acaba de preguntar. Si yo tengo una función lineal, si estoy hablando de una función lineal, sí, siempre se despeja ahí. ¿Sí? Exactamente. O sea, armar un sistema de códigos. Si yo tengo una función lineal, yo básicamente despejo y. Si no tengo una función lineal y son ecuaciones a modo de ecuaciones, de sistema de ecuaciones, por ejemplo, y que no voy a tomar el sistema gráfico, ¿sí?, para mostrarle el conjunto solución, entonces despejo la variable que se me raje. O, perdón, la variable que me pidan. Sí, haga la pregunta, doña Sofía. Hola, profe. Mire, yo lo que no entiendo de la ecuación es que, por ejemplo, usted ahí puso, o sea, lo que hizo fue pasar ese 3 como negativo. Yo en realidad lo hubiese resuelto como que ese 3, delante del X hay un por, entonces multiplica, ¿o no? ¿Por qué no se...? Momento, que usted se me fue como 15 pueblos más adelante, vuelva a hacer. Sí, se me fue como 15 pueblos más adelante. Espérese, ahí va a ver la diferencia. Ok. Este conjunto, este monomio, ¿sí?, si hablamos de álgebra, esto se llama monomio, ¿sí? Esto se llama monomio. Este monomio tiene un signo propio del monomio, ¿sí? Porque este 3x es un número en sí mismo, que es lo que le decía yo cuando empezábamos el álgebra. El álgebra es juntar
el número con la letra. Y de allí formar un número. ¿Cuánto vale la letra? Menefrega, menefrega. Me importa muy poco cuánto vale la letra en este momento. ¿Sí? Porque estoy hablando, porque es como una mixtura. Una ecuación es como una mixtura de álgebra con cálculos matemáticos. ¿Sí? Donde tengo que aplicar toda la historia y todas las reglas posibles. Por eso le decía que al principio que la matemática es muy divertida porque aplico las reglas del juego. Entonces las reglas del juego acá me dicen que este monomio, que este número 3x, tiene un signo. El signo es positivo. ¿Por qué lo digo que es positivo? Y porque no se manifiesta. Y los matemáticos dijeron que cuando no te he escrito el signo, es positivo. Entonces yo lo que hago es pasar, ¿sí?, este 3 como menos 3. ¿Por qué? Me va a decir usted. Porque en realidad la variable que estoy despejando es y. ¿Sí? Si yo estuviera despejando la variable x, lo que pasaría sería todo este bloque, todo este número, 2i, el número 2i, 2y, lo pasaría al otro término, con el mismo signo, porque acá me dice que el signo que tiene 2i es positivo. ¿Sí? En algún punto, algo que les explicaba hace mucho, es que la operación matemática, la suma en este caso, para estos dos signos que están en positivo, para estos dos números, perdón, no signos, para estos dos números que están en positivo, es la suma. Si yo tuviera signos diferentes, la operación matemática, aún cuando tuviese un signo más y tuviese signos diferentes, es la resta. ¿Sí? Independientemente de la operación matemática, yo considero cada uno de los signos que tiene cada porción o cada miembro o cada factor o cada número compuesto de una parte numeral, una variable numeral o numérica y una variable literal. Ya me volví como 14 pueblos, ya estamos más cerca. Entonces, tomando eso en cuenta y teniendo esto como resultado, si nosotros no tuviéramos esto y tenemos solamente esto, este es nuestro resultado. Hasta ahí llegamos y no pasamos de ahí, porque no podemos pasar de ahí. Pero si nosotros tuviéramos, como decía una compañera o un compañero, ya no me acuerdo, pues lo leí rápido el nombre, yo podría solucionar tomando una referencia, tomando como referencia otra ecuación. Por ejemplo, esta. Y así podría solucionar. ¿Cómo encontraría el valor de las variables? Es decir, sustituyendo. Sustituir. Sustituir es cambiar. ¿Sí? Esto lo cambio por lo otro. También existe otra posibilidad que es la de igualar. Y usted me va a decir, ¿cómo igualar? Y claro, sí, dice menos 8. Exactamente dice menos 8. Nos conviene sustituir o igualar. El caso es el mismo. Yo voy a hacer, ¿sí? Yo voy a hacer una sustitución y después voy a hacer una igualación. El método que ustedes elijan para averiguar las variables es el método que o les pidan o les resulte más fácil. Acá no hay un método mejor, porque tanto sustitución como igualación tienen que dar exactamente el mismo resultado para las variables. Si no dan el mismo resultado, uno de los pasos está mal. ¿Sí? Esa también es una forma de saber si lo hice bien o si lo hice mal. No, el método de Gauss es para ecuaciones de grado mayor que 2. ¿Sí? Sí, que tranquilícese con el método de Gauss. Sí, también se le llama el método de reducción por sumas y restas. Ah, sí, sí. Y es un método de lo más fácil que existe. Menos mal que me dijo, lo vamos a ver porque es el método más fácil que hay cuando tengo un sistema de ecuación. Sí, menos mal que me habló de Gauss. Me había olvidado del amigo Gauss. ¿Qué quiere que le diga? Sí, Gauss se fue como... Sí, Gauss está cruzando el charco directamente.
Sí, Gauss como que, sí, el método de Gauss tiene como tres partes. Para un sistema de ecuaciones es lo que nosotros llamamos sistema de sumas y restas, ¿sí? Un sistema de reducción de sumas y restas. Cuando hablamos de ecuaciones polinómicas o de ecuaciones de grado mayor que 2, está dado entre Ruffini y teorema del resto. Sí, es una mezcla interesante entre Ruffini y teorema del resto, que busca encontrar en un polinomio, ¿sí? O en una ecuación de una incógnita de grado mayor que 2, el valor de dicha incógnita, ¿sí? Y se usan todos los términos, ¿sí? Del polinomio y se toman para encontrar un divisor, ¿sí? El coeficiente principal y el término independiente. Pero muy avanzado. Por ahí después, si quieren, le pegamos una miradita así a Gauss, una espiadita, como para que no nos quedemos con el sabor amargo de lo que dijo. Este profe que habla de Gauss, ¿quién es Gauss, amigo? Amigo, ¿ah? Gauss, ¿a quién lo juna Gauss? Sí, yo también lo quiero un montón. Volviendo a donde estábamos, ¿sí? Yo podía entonces resolver esto a partir de sustituir x, ¿sí? Más lo que vale y. Lo que vale y es 3 medios menos 3 medios de x, y lo pongo entre paréntesis porque matemáticamente hablando yo no puedo juntar dos signos en una operación, ¿sí? Sin separarlos por un paréntesis. Pero canastos esto, carajo. Ay, no era carajo. Más i igual a menos 8. Y una vez que tengo esto, empiezo a resolver. ¿Por qué? Porque yo tengo x más, perdón, ¿sí? De última yo lo voy a poner en números decimales, porque por ahí me resulta más fácil para el cálculo números decimales, ¿sí? Por ahí resultan más fáciles para el cálculo. Entonces, 3 medios es 1,5 y 5 medios es 2,5. Entonces yo vuelvo a hacer lo que dije recién, tengo dos signos diferentes y tengo una suma. Aún teniendo una suma, como tengo dos signos diferentes de los mismos números que tiene x, yo voy a decir que el valor de x es 0,5 de x. ¿Por qué? Porque si tengo una x y le saco, ¿sí?, 1,5 de x, me va a quedar 0,5 de x en negativo. Es decir, en realidad, si debo 1,50, que sería muy raro deber 1,50, y pago con 1, quedo debiendo 50 centavos. Si usted queda debiendo 50 centavos y encima se lo cobran, es tristísimo. Entonces después voy a pasar este 2,5 para allá como negativo, menos 8 menos 2,5, lo cual me daría un valor. Voy a borrar la ecuación original de donde partí yo al principio, porque ustedes seguramente ya lo copiaron. Entonces a mí me queda que 0 menos 0,5 de x, ¿sí?, es igual a menos 10,5. ¿Sí? Tengo dos números de signos iguales, se suman. Entonces ahora sí, la persona que yo le dije que se había ido a otro pueblo, ¿sí?, ahora sí vaya hacia el otro pueblo, porque ahora sí vamos a aplicar esto de la operación que hace. Como yo estoy despejando una variable, que es la variable x, y lo único que condiciona a x es una multiplicación, la relación que existe entre el número y la letra es una multiplicación, yo voy a pasar al otro término, x, este valor que condiciona a x, lo voy a pasar tal como está. Exactamente, tal como está, es decir, con el signo menos. Entonces voy a decir menos 10,5 dividido 0 menos 0,5. ¿Sí?
menos 0,5. Y usted me va a decir, pero si usted dijo que el signo que tenía y el signo que no tenía, yo le vuelvo a repetir, solamente y al final de todo, cuando yo voy a despejar la variable, yo tomo todo este espectro, todo este número, todo el número como está y lo paso en la operación contraria que afecta a la variable x. ¿Por qué cambio el orden de más de 2,5 menos 8 y puso acá? Porque el más 2,5 pasa como menos 2,5. Acá, porque acá lo estoy despejando, estoy buscando dejar esto nada más solito. Si esa fue la pregunta. Espérese. Ahí lo vamos a poner así en grande. Y este signo igual. Sí, ahí está. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, no se veía el signo igual también. Ahora sí. Entonces yo divido. ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Acá está. Entonces yo divido 10.5 dividido 0.5 y me da 21. X tiene el valor de 21. Y como yo sé que si yo multiplico, divido dos signos negativos, el signo de 21 es positivo. ¿Sí? Ese es el valor de X. Ese es el valor que tiene X. Ahora, yo quiero saber cuál es el valor que tiene Y. Entonces, si yo tengo que, voy a retomar esta ecuación. Si X vale 21, más Y es igual a menos 8, quiere decir que Y es igual a menos 8 menos 21 y es igual a menos 29. ¿Sí? Entonces yo voy a anotar acá arriba, para acá, para que veamos que Y vale menos 29 y que X vale 21. Entonces vamos a ver si realmente lo que nosotros hicimos, todo lo que nosotros hicimos es cierto. Resto 1. Acá resto 1, ¿sí? Menos 1,5. 1 menos 1,5 me da 0,5. Menos. ¿Por qué pasa dividiendo? Porque la relación que tiene, bueno, espérese, vamos a retomar desde ahí. Me voy a quedar con esos valores de arriba. Yo lo primero que hice, bueno, espérese. Lo primero que hicimos, lo primero que hicimos nosotros, ¿sí? Fue partir de una ecuación. ¿Sí? Nuestra ecuación era 3x más 2y igual a 5. ¿Sí? Esa ecuación nos dio como resultado, o nos dio como expresión, que y era igual a menos 3 medios de x más 5 medios. ¿Sí? Hasta ahí veníamos bien. A esto que nosotros lo llegábamos hasta ahí porque no podíamos hacer más nada y llegábamos hasta este resultado, lo poníamos en referencia y en relación con esta ecuación. Entonces, ¿qué hacíamos? Sustituíamos a y por el valor que habíamos encontrado.
¿Cómo yo llego a que 1,5 y 2,5? Es decir, yo lo que hago es transformar esto en un número decimal para que me sea más fácil el cálculo. Porque 1 más 3 medios o menos 3 medios es un dolor de fracciones. Y las fracciones siempre nos dispersan, nos llevan lejos a hacer cosas que podemos inventar tranquilamente. Esa es la experiencia de un profe que durante mucho tiempo ha visto a los alumnos trabajar con fracciones. Por ahí los dispersan y los hacen enredarse en números. Entonces, por ahí, como a nosotros nos sirve y nosotros vamos a trabajar mucho con decimales, lo vamos a pasar a decimal, lo cual me quedaría que es igual a menos 1,5 de x más 2,5. Y esto, una vez pasado a decimal, es lo que yo voy a llevar acá, a este punto. Porque este punto, si nosotros lo asumimos, es el valor que encontramos de y. Entonces, este valor que es y, lo sustituimos, lo cambiamos, le damos la vuelta de rosca a esto. Que es algo que también nos va a ayudar. El poder entender que siempre existe la posibilidad de cambiar o de sustituir una letra, una incógnita, por el valor de referencia, nos va a ayudar más adelante y ya vamos a ver cómo. Hay varios problemas en los cuales lo vamos a usar. En hidrodinámica, en hidroestática, en cinemática, en estática más o menos, pero en dinámica, en electricidad, nos va a ayudar mucho poder entender, ¿sí?, que podemos cambiar los valores por lo que valen o las letras o las magnitudes por un valor diferente, ¿sí? Por eso también, y por eso les decía que al principio cuando empezábamos, que esto nos va a ir ablandando la mollera para poder entender que podemos sustituir, que hay posibilidades de sustituir y que por ahí las necesitamos para poder resolver. ¿Por qué? Porque los datos que nos dan en los problemas no siempre son los datos, ¿sí? No siempre nos van a decir, en un canasto hay 3 manzanas, 2 peras y 3 higos. No, a veces nos va a decir que el doble de manzana es el doble, es decir, que la cantidad de higo es igual a la cantidad, al triple de la cantidad de manzana. Una locura, ¿sí? Pero que es re divertido. Entonces nosotros después vamos a poder decir, bueno, la manzana vale tanto, el higo vale... Tomándolo en términos físicos, por ejemplo, si nosotros asumimos que la aceleración es igual a la relación que existe o la razón entre el diferencial de la velocidad y el diferencial de tiempo, y nos dicen que un cuerpo parte del reposo y nos dan una velocidad, entonces, y nos piden otra cosa, entonces nosotros vamos a poder ir acomodando en nuestra cabeza todos los cálculos que necesitamos. Volviendo, me vuelvo acá donde estaba. Este es el sentido de poder hacer esto y de que nos agilice la mollera para poder este valor de i por esta i y lo tengo acá. Como dije, el valor de la operación yo no lo voy a cambiar, lo voy a dejar como está. Lo que voy a cambiar, ¿sí?, es después acá en mi trabajito. Si yo tengo este valor y este valor, que son dos números iguales, ¿por qué iguales? Porque tienen la misma variable literal, y tengo dos signos diferentes, este como positivo y este con negativo, la regla de la matemática no dice que cuando tengo dos signos diferentes, aun cuando hace una suma es una resta. ¿Por qué? Y porque si yo debo 1,5 y pago 1, voy a seguir debiendo, ¿sí? No me cancelan la cuenta, ¿sí? Si usted llega a deber un peso con 50 y lo va a pagar con un peso, lo más simple es que le digan, me falta 50 centavos, ¿sí? Eso era cuando con un peso hacíamos un montón de cosas.
calculen que yo tengo mis buenos años. Entonces, en ese criterio, 1 menos 1,5 me da 0,5 negativo, es decir, lo que a mí me queda de vuelta. Y este 2,5 que, voy a sacar esto para que no se siga confundiendo. Este 2,5 que lo tengo en positivo, lo voy a pasar al otro término, que también es un número entero, ¿sí? Lo voy a pasar con la operación cambiada, es decir, si está sumando, acá viene a tener signo negativo. Entonces, como tengo dos signos negativos, ahí sumo, ¿sí? La operación de dos números de signo negativo es la suma. Y me voy a quedar, sumo las cantidades, no el signo. El signo se mantiene igual y sumo las cantidades, los valores relativos que se llaman. Entonces me queda 10,5. Una vez que tengo este 10,5, a mí me quedó 0,5 de x igual a menos 10,5. Quiero averiguar el valor de x, entonces yo voy a sacar esto que está acá condicionando a x, y lo voy a pasar haciendo la operación contraria. Es decir, ¿pero cuál es la operación que condiciona a x? ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Es usted la que se traba. Yo todavía no me trabe. Ya después se va a dar cuenta cuando yo me trabe. ¿Sí? Porque me tildo. Sí, no, al menos hasta de este lado del video está perfecto. Acá, fíjense, yo tengo la operación o la relación que existe entre menos 0,5 y x es negativa, es multiplicación. Entonces, cuando paso de término o de miembro, me queda una división. Tengo dos signos negativos y cuando tengo una multiplicación o división de dos signos negativos, digo que el resultado es un número positivo. Por tanto, x es el resultado de la división de 10,5 sobre 0,5, que es 21. ¿Sí? Hasta ahí llegamos, y ahí llegamos a entender esta parte, que x valía 21. Sabiendo que x vale 21, y haciéndome cargo de que x vale 21, yo voy a tomar la ecuación esta original y voy a decir que x más y es igual a menos 8. Entonces, si x vale 21, yo voy a poner 21 más y igual a menos 8. Y entonces voy a decir que y es igual a menos 8 menos 21. ¿Por qué? Vuelvo a hacer el mismo planteamiento de antes. Si acá la condición es que está sumando, lo voy a pasar restando. Y entonces y me dice que menos 8 menos 21 es menos 29. Y de esta condición llego a este otro resultadito, que es y menos 29. ¿Sí? Espérese que no leí nada. Bueno, tomando en cuenta esto, sí, era un problema de Wi-Fi, yo por ahí me cuelgo. Tomando en cuenta esto, voy a ver si es cierto lo que yo decía al principio, ¿sí? De que 3x más 2y es igual a 5, porque era una locura. Entonces, si 3x más 2y es igual a 5, veamos entonces que 3 por 21 más 2 por menos 29, entre paréntesis, es igual a 5. 3 por 21 es 63, menos, más por menos, 2 por 29, 8, y 2 por 2, 4, y una que me debo, 58. 63 menos 58 es igual a 5. Somos Gardel y Lepera, hemos descubierto la pólvora, gente. ¿Sí? Hemos resuelto la ecuación y hemos definido que 3x más 2x es igual a 5 en el universo donde x más y es igual a menos 8. Teníamos razón que hay una igualdad.
que esto me da 5, igual que eso. 5 es igual a 5. Qué lindo que es cuando salen los números de esa manera. ¿Sí? Qué lindo es cuando los cálculos nos salen redonditos, redonditos. Esto es una ecuación. Eureka, sí. No voy a hacer la de Arquímedes, primero porque no tengo bañadera y segundo porque no me da andar, salir a la calle a gritar. No. Y en las condiciones en las que salió Arquímedes, ni por aproximación. Ni sueñe que voy a salir así. ¿Sí? Y si no sabe cómo salió Arquímedes, ¿sí? Averígualo por internet. Veo que varios lo saben a cómo salió Arquímedes de la bañadera. Cuando dijo que un cuerpo, un cuerpo que se sumerge recibe un empuje hacia arriba igual al volumen del líquido desalojado. ¿Sí? Y por eso flota. Pobrecito. Y así dijo que el peso aparente de paso, vamos aprendiendo algo de hidroestática. Y de paso dijo que el peso, entonces, si recibe un empuje de abajo hacia de arriba el cuerpo, entonces el cuerpo en el agua tiene un peso aparente. Que depende de qué? De la densidad del líquido. ¿Y depende de qué? Del volumen del cuerpo. Sí, y nos dio la fórmula de peso aparente, como también, por analogía, nos dio la fórmula del empuje. ¿Sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Es re divertido Arquímedes. Bueno, volvamos a donde estábamos para no adelantarnos así como 15 pueblos más adelante, como digo yo. Hay otros que dicen como 15 pueblos más adelante, no soy original en esto. Bueno, veamos qué pasa, por ejemplo, en una desigualdad. Este tema lo doy, ¿sí? A partir de... Espere que me están golpeando la ventana con todo éxito. Hola. Sí, estoy dando clase, viejo. Disculpen. Sí. Volviendo a donde estaba. Vamos a ver cuando no hay una igualdad, cuando hay una desigualdad. ¿Qué pasa en esto? ¿Sí? Lo vamos a hacer primero con una sola incógnita, porque si no después se complica un poquito más. Supongamos que nosotros tenemos una desigualdad de las características de menos 3x más 5, que es mayor o igual, que es menor o igual, perdón, que 7 de x más 2. Supongamos eso. En esta desigualdad, ¿sí? Yo voy a trabajar como una ecuación cualquier, común y silvestre, como una ecuación común y silvestre. Esto lo doy como para que quede visto nada más, aun cuando no esté, pero digo por las dudas. Siempre es bueno por las dudas. Entonces, en esta inecuación, ¿sí? Porque es una desigualdad, yo lo que voy a hacer es tomar en cuenta que las X o los pollos con los pollos, con el mismo criterio anterior, y los patos con los patos. ¿Sí? Perdón. Lo cual me queda que la inecuación acá me queda menos 3 y acá me queda menos 10 de X. Ahora bien, cuando yo pase este menos 10 al otro término, yo también voy a necesitar invertir este signo. ¿Por qué? Porque como yo sé que menos 10 lo voy a pasar dividiendo, y cuando pase dividiendo me va a dar un número positivo, porque paso menos 10. Esta razón, mayor que,
ya no va a ser igual, sino que va a ser al revés. Que X va a ser mayor que la relación de razón o la relación de cociente que tiene 3 sobre 10, o sea que X va a ser, perdón, va a ser mayor o igual que 0,3 en positivo. ¿Sí? Si acá menos 10x es menor que menos 3, ¿sí? Imagínense que x sola va a tener que ser mayor, ¿sí? que el resultado que me dé menos 3. ¿Sí? Entonces, por esta razón, solamente cuando hay un signo negativo que pasa dividiendo, es decir, de multiplicación a división, ¿sí? O de división a multiplicación, y habiendo solamente cuando se pasa un signo negativo, el signo de la desigualdad cambia. ¿Sí? Esto es un datito como para que tengan en cuenta, nada más. ¿Sí? Atentos. Nada más, es un datito extra. ¿Sí? No influye mucho en lo que vemos. Bueno, ahora vamos a ver un caso en el que se nos pida a nosotros plantear una ecuación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las peras, las manzanas y de la gente esa rara? ¿Sí? Una ecuación o... en las desigualdades, ¿sí? Para hacerlo así más corto, sin ejemplo, en las desigualdades, lo que nosotros tomamos es que cuando despejamos en la variable literal, o sea, cuando despejamos la letra, en este caso X, podríamos haber usado cualquier otra, cuando despejamos la variable literal, si lo que acompaña a la variable literal o a la letra es un signo negativo, cambia el signo de la desigualdad. Esto quiere decir que lo que hay de este lado es diferente a lo que hay de este lado, ¿sí? Es decir, en este caso, lo que indica es que este lado es menor que lo que hay en este lado. Si nosotros tuviéramos que este cuadradito tiene un signo negativo y lo voy a pasar a este lado que tiene un signo positivo, de todas maneras, yo tengo que invertir esto, ¿sí? Porque a mí me va a quedar, supongamos acá la variable, vamos a hacerlo así. Supongamos menos 3 de x es menor que 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una ecuación y tengo que despejar, lo que voy a cambiar es el signo de la desigualdad. Y voy a decir que x ahora es mayor, ¿sí?, que la relación de menos 2/3. ¿Sí? Eso es lo que estaba explicando. Bien, Carlos. En una desigualdad, lo vamos a explicar de vuelta. Supongamos que tenemos una desigualdad. ¿Sí? Una desigualdad. Lo voy a explicar sin números. Tenemos una desigualdad. Esto es más que esto. Ahora, así. Lo vamos a hacer así. Miren. ¿Sí? Vamos a hacer que el marcador rojo es mi variable literal. Entonces, esto, y lo vamos a poner en diferente altura, esto es más que esto. ¿Sí? Entonces, si yo voy a sacar esto, ¿sí?, el signo de la desigualdad va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora este lado, esto quedó como menor que esto. ¿Sí? Entonces, si antes esto era mayor que esto, cuando saco la variable numeral, que es el fibrón negro, me queda que esto ahora es menor que todo esto. ¿Se entiende? Exactamente cuando terminamos de despejar.
¿Se entendió? Genial. Sí, la didáctica es como mucho más divertida, digamos. ¿Sí? Por ahí trabajamos en eso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, de nada, ahora lo que vamos a hacer es, yo me puse los lentes, plantear una ecuación. ¿Sí? Porque nos pueden pedir plantear una ecuación a partir de solamente plantearla, no resolverla. Solamente, pura y exclusivamente plantearla. Primero eso. Después entraremos en la resolución. Pero primero, solo plantearla. Si quieren escribir, yo lo voy a dictar. Dice, Hernán tiene el doble de dinero que Gladys. Entonces vamos a poner que Hernán tiene el doble de pesos, perdón, el doble de pesos que Gladys. Lo vamos a ir poniendo así. Y el triple de pesos que María. Si Hernán le regala, ¿qué hace vos? 14 pesos a Gladys y 35 pesos a María, los tres tienen igual cantidad de pesos. ¿Sí? Esto se plantea, perdón, es mi gato que se me mandó de acá y tengo miedo de pisar. Esto se plantea en una sola ecuación. ¿Sí? Ah, me olvidé de hacerles la pregunta. ¿Cuánto dinero tiene cada uno? ¿Sí? No sea problema, es fácil. A ver, ¿qué es el dato? ¿Cuál es la variable que nosotros tenemos? La plata de Hernán. Hernán es el que tiene la tarasca, el que la tiene la vaca atada, el que la tiene toda junta, una arriba de la otra. ¿Estamos? Hernán sería X. Perfecto. Si Hernán es X, nosotros decimos que X más 2X más 14, Gladys, 2X más 14, ¿sí? Que X es igual, perdón, que X es igual a 2X más 14 para el caso de Gladys. Y que X es igual, ¿sí? Guarda con esto, porque acá me falta un paso. No se aceleren tanto. Que X es igual a 3X más 35. Pero ¿qué pasa? Yo acá, y esto es una trampa, un pequeño juego, ¿sí? Yo estoy suponiendo que X más 2X más 3X más todo esto sería una forma de plantearlo. Esto no está correcto, ¿sí? Esto es una forma incorrecta de plantear la ecuación. ¿Por qué? Porque estoy planteando una ecuación sin descontar los 14 estos que este le dio a esta. Entonces yo anularía esto y no me quedaría que X es igual a 2X
y yo sé que x igual a 2x no se puede. Entonces, ¿cómo haría yo para saber cuánta plata tiene cada uno? Entonces, pienso, luego existo. Ya lo dijo Descartes. Si x es Hernán, más 2x, más 3 de x, ¿sí? Esto es igual a 14 a x más 14 más 35. ¿Sí? Perdón. 2x más 14 más 3x más 35. ¿Se entendió cómo le planteé? Si x es Hernán más las 2x, que representa el dinero de Gladys, ¿sí? Hernán tiene el doble de dinero de Gladys, sabiendo que Hernán es x, doble dinero de Gladys, triple dinero de María, x más 2x más 14 más 3x más 35, que sería lo que está del otro lado. Y para resolverlo juntos, los que no tienen, es decir, los que no tienen x, los que tienen x los pongo para acá. Y ustedes me van a decir, pero me da 0. Y tienen razón, me da 0. Exactamente, me da 0. Tiene toda la razón del mundo. ¿Dónde está mi error? Mi error está acá. Y acá. Ah, no. Acá. Acá está mi error. Ahí está mi error. En esos signos estaba mi error. ¿Se entiende? Mi error estaba en asumir como positivo estos signos, porque esto no es lo que representa esto, menos esto, menos esto, menos esto, menos todo esto, representa todo esto. ¿Sí? Bien. A ver. Hernán es X. Dice que Hernán tiene el doble de dinero que Gladys y el triple de dinero que María. ¿Sí? Entonces nosotros, y dice que si Hernán le da 14 pesos a Gladys y 35 pesos a María, los tres tienen igual cantidad de pesos, de plata. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a decir que Hernán, ¿sí?, tiene X pesos. X pesos. ¿Sí? O pesos X. Vamos a decir que Hernán tiene pesos X. Vamos a plantear de otra forma. Vamos a decir que Gladys tiene pesos X menos 2X. Menos el doble. O sea, tiene menos el doble. ¿Sí? De lo que tiene este muchacho. Y María tiene menos el triple de lo que tiene Hernán. Ahora sí. Entonces, si yo cancelo los pesos y me quedo con X, voy a decir que X menos 2X menos 3X es igual. Ahora es el momento de plantear esto, porque esto me va a dar la igualdad. Podría ser 2X más X más 14. También podría ser, ¿sí? Está bien. Digo, otra forma, y ahí el compañero o la compañera me decía que la otra forma es que esto es igual a X menos 14 más X
menos 35. ¿Sí? Básicamente es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces a mí acá me quedaría, ¿sí? Que 2x menos 49 y acá me quedaría x menos 5 de x. ¿Sí? Y si paso este 2 para acá, me quedaría menos 7 de x menos 6 de x. Y después cuando pase me va a quedar menos 49 sobre menos 6 y ahí me va a quedar el valor que tiene. ¿Sí? Y ahí me va a quedar el valor que tiene. Si paso este 2 como negativo, me queda menos 5 menos 2 menos 7x más 1, 6x. Entonces cuando pase, menos 6x. Cuando pase va a ser menos 49 dividido menos 6. ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que quiero, no sé si lo van a tomar o no lo van a tomar, la verdad, desconozco cómo va a ser el examen, muchachos, pero prefiero que tengamos todo claro y todo visto para poder tener una cabeza más clara y más despejada, digamos. El último término, ¿sí? Espérense que me quedé sin lugar. Lo voy a poner de arriba, ya como Hernán, ya lo tenemos claro. Entonces a mí me queda x menos 5 de x igual a 2x menos 49. Entonces me queda que x menos 5 de x menos 2 de x, porque junto los pollos con los pollos y los patos quedan con los patos. Menos 49, lo que hace que x menos 7 de x me va a quedar menos 6x menos 49, lo que me va a quedar que x es menos 49 dividido menos 6. Eso me va a quedar algo así como ¿dónde estás? 29 dividido 6, 8,15. ¿Sí? Perdón, 17. Eso sería. ¿Entendido el último término? No sé, le vuelvo a reiterar, no sé si le van a tomar esto o no. La cuestión es que prefiero que estemos todos preparados para tenerlo clarísimo. ¿Sí? Por la duda, en realidad no sé si lo van a tomar, pero lo más seguro es que por ahí le pidan algún valorcito y alguna ecuación, el valor de x o algo. Entonces, para que tengamos Este tema se llama ecuaciones e igualdades. ¿Sí? Ecuaciones e igualdades, álgebra. Estamos todavía en la primera parte, digamos, de la cuestión. Podría llegar a ver, y me colgué, me faltó leer esa parte. Podría llegar a haber ejercicios donde primero hagamos sistema de ecuaciones. Podría llegar a haber algún sistemita de ecuaciones, sobre todo para encontrar el valor de la incógnita x o el valor de la incógnita y. Podría haber. No le digo que no. Bueno, hasta acá una parte. ¿Sí? La notación científica, que si bien está dentro de la primera parte,
la vamos a ir viendo y la vamos a ir laburando a medida que vayamos desarrollándonos en las unidades para que tengamos una mayor ejercitación y veamos la notación científica no como algo alejado de la realidad, sino como cuándo se verá funciones. Ayer vimos funciones. Pasar unidades de notación científica. Sí, eso yo voy a hacer, gracias al clamor del pueblo, voy a hacer así como un pequeño introductorio o introito, dirían los que saben hablar, de la notación científica para que después nos tomemos un ratito y hagamos una pequeña introducción a otra cosa. Bueno, ¿qué es la notación científica? Y, a ver, muchachos, los maestros que hacen ciencia, los genios, los tipos más grosos de la sapiencia humana, mañana, ¿qué se vería? No, mañana no se vería nada más que el fin de semana y el descanso. Nos vamos a ver el martes de nuevo. Entonces, volviendo a lo de notación científica. La notación científica es porque los genios que hacen ciencia, los tipos muy capos, necesitan achicar los cálculos. Porque imagínense un tipo que tiene un átomo y tiene que tomarle la medida al átomo. ¿Sí? Poner la cantidad de cero es interminable. Entonces, para solucionarse, yo estoy siguiendo el cuadernillo al pie de la letra. Eso pregúnteselo a Mariela. Mariela le va a saber contestar qué pasó con la clase de mañana, o si mañana con lo que yo le pase a Mariela, que va a ser un poquito de ejercitación de este tipo, tanto de ecuaciones como un poquito de análisis de funciones, las voy a colar mañana para que se las suban junto con la clase, así con la clase de ayer y supongo que la clase de hoy, si es que se ha subido, si es que ya está en la nube, y la van a bajar, así la van a poder ver, entonces me van a ver la cara de nuevo, van a ver explicación y van a entender más o me van a odiar con todo éxito. Lo dejo a su libre arbitrio. Ahora bien, gente, los científicos, como dije, se coparon mal con los ceros. Entonces, usaron la notación científica entendiendo que los ceros son potencias de 10. ¿Cómo? Y sí, fíjense, 10 a la 1 es 10. 10 a la 2 es 100. 10 a la 3 es 1000. ¿Sí? Entonces es fácil. La cantidad de ceros que sigue a una unidad o la cantidad de lugares que sigue a una unidad para la derecha toma potencias positivas. Ahora bien, 10 a la menos 1, nosotros sabemos que es 1 sobre 10, lo que me quedaría 0,1. Entonces 10 a la menos 2 va a ser 0,01, porque es lo mismo decir 1 sobre 100. ¿Sí? Si tengo un decimal, si tengo un número fraccionario donde el denominador tiene 2 ceros, es decir, que de la unidad que me queda el 0, porque es más chiquita el numerador que el denominador, después agrego 2 lugares de la coma. Y así sucesivamente. 10 menos 3, 0,001. 3 lugares después de la coma. Hasta acá se entiende bastante simple que los números, que la notación científica tiene que ver con las potencias de 10. ¿Sí? Con las potencias de 10. Esto quiere decir que si yo tengo un número tal que
2,56 por 10 a la 6, estoy hablando de 2 millones. ¿Cómo? Claro, estoy hablando de 2 millones, porque estoy diciendo que tengo un 2 y que después de este 2, que es el número entero, que es el número, la unidad, hay 6 lugares después de la coma. Es decir, 6 lugares positivos, entonces voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 2,56 por 10 a la 6 es lo mismo que decir 2.560.000. Ahora, caso contrario, si yo tengo 2,56 por 10 a la menos 6, esto quiere decir que voy a tener desde la coma hacia la izquierda, 6 lugares. Es decir, que voy a estar hablando, si acá hablaba de millones, voy a estar hablando acá de la millonésima parte, ¿sí? Millonésima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 56, ¿sí? Este número es igual que este y esto es lo mismo que esto, ¿sí? Esta es la idea de la notación científica, este es el corazón de la notación científica. Y la notación científica está en relación con lo que decía en la primera clase, el martes, ¿sí? De lo que son las equivalencias. ¿Cómo? ¿Vieron ese cuadrito que habla de micro, nano y toda esta historia? Kilo, tera y para arriba. Lo que estamos hablando, no tetra, no piensen en el tetra, que es una cajita cuadradita que tiene una cosa que hace mal a la cabeza. Eso no, tera, ¿sí? Tera. Tetra no, acá no va. Por lo menos hasta que no lleguemos a química de alcohol, en este grupo no se habla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después también vamos a ver cuánto es el alcohol que debemos consumir, porque hay un problema que nos muestra la cantidad de moles de alcohol que podemos consumir para no estar, pasarla bien. Hecto, deca, todo eso, exactamente. Entonces nosotros, si nosotros tomamos, ¿sí?, una unidad, una magnitud, a la cual, como se le llama en física, ¿sí?, una magnitud. Las 3 magnitudes que decíamos, lo voy a volver a repetir, es metros para longitud, litros para capacidad o volumen y gramos para peso o masa, en realidad para masa, ¿sí? El peso es otra cosa. El peso es una unidad combinada, masa por gravedad. Entonces, si nosotros tomamos esto con lo que decíamos recién de notación científica, nosotros hacia allá vamos a decir que, por ejemplo, deci sería algo así como 10 a la menos 1, o sea, 0,1 en relación a metro. Pues por ahí ustedes se toman de esto y la joden, por no decir otra palabra. Porque si yo les digo que pasen 3 decímetros a centímetros, ustedes lo que hacen es, bueno, 3 decímetros es 0,1, entonces 0, no. Es decir, cuando nosotros hablamos de esto, de lo que estamos hablando es en relación al metro. El metro, el valor de un metro es 0,1 decímetro, no es 0,1 decímetro. Es decir, el decímetro en relación al metro, si yo tuviera que expresar en metros los decímetros, serían 0,1. Muy enroscado lo que expliqué, lo explico de vuelta y con otra palabra porque hasta yo no me entendí. Esto que nosotros vemos acá de múltiplos y submúltiplos, ¿sí?, lo hacemos en relación a estas unidades, lo hacemos en relación a esto, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros tomamos un decímetro, es la 0,1 parte o la décima parte de un metro. ¿Estamos? ¿Sí? Si nosotros decimos centi,
¿sí? Tenemos la centésima parte de un metro. Por eso les digo que esto es en relación al metro. Ahora, por el caso, si nosotros queremos pasar, y así para la, el deca 10 a la 1, el hecto 10 a la 2, el kilo 10 a la 3. Por eso kilómetros son 1000 metros, ¿sí? Siempre en relación a metros. Esto siempre acuérdense. ¿Por qué? Porque después les toca que tienen que pasar, por ejemplo, que me ha pasado a mí, inclusive dando clases, ¿sí? 2 metros a centímetros, y tomo que 10 a la menos 2, que no sé qué, y se me pudre la cabeza, y me hace así la cabeza, se me vuela la cabeza y pongo cualquier número, y en realidad es que desde el metro al centímetro hay 2 lugares hacia la derecha. Entonces, metros y lo completo con cero, ¿sí? Ahora, esto a mí me sirve en la relación de que yo pasara 2 centímetros a metros hacia la unidad, que fuera de acá para allá. Entonces, como voy de acá para allá, voy a decir 0,02. ¿Se entiende? Esa última parte se entendió. Y esto quiero preguntarlo porque quiero que quede bien claro, ¿sí? Porque vamos a pasar unidades a mansalva, ¿sí? Hasta que podamos tener bien claro. Bien. Otra de las cosas... no entendió. Bien. También puede ser regla de 3, digo, pero usted imagínese que usted está en un examen y tiene que hacer regla de 3, está en el horno, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos tome, por ejemplo, si nos llega a tomar o si nos llega a tocar pasar, por ejemplo, dinas a Newton, ¿sí? Análisis dimensional. Sí, te puede ser como división y multiplicación, perfecto. Pero supónganle ustedes, ¿sí? Que tienen que pasar 101 dinas a Newton. ¿Sí? Ahí por más multiplicación que haga de regla de 3, ustedes tienen que tenerlo clarísimo esto. ¿Sí? Porque por ahí los resultados, como dije, en los multiple choice, están en una unidad diferente a la que nos dan en los problemas. Entonces tenemos que saber pasarlo ágilmente, ¿sí? Y esto sirve para lo siguiente. Nosotros sabemos que un newton, ¿sí?, es igual a 1 por 10 a la 5 dinas. A la menos 5 dinas. ¿Sí? Entonces, tomando que esto es, o sea, son 5 lugares para 1, yo lo único que voy a hacer acá es contar 5 lugares, es decir, 1, 2, 3, ¿sí? 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 0, coma. Es decir, que 101 dinas, ¿sí?, son iguales a 0,001 newton, por ejemplo. ¿Sí? Eso me permite hacer rápido este tipo de cosas. ¿Sí? Porque no es tanto el paso de centímetros a metros, ni es tanto el paso de, por ejemplo, un joule y un ergio. ¿Sí? El ergio es una subunidad o un submúltiplo. Después les voy a contar, después que termine de grabar, les voy a contar por qué hago así. Y qué es lo que hice. Cuando pasamos, por ejemplo, esto de los submúltiplos y los múltiplos. Después también, por ejemplo, 1,013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Y todas esas cosas que sí vamos a necesitar regla de 3 y que sí la vamos a pasar regla de 3, pero acá, por ejemplo, en dinas y newton, qué sé yo, a ver, en joule y ergios, como les dije recién, ¿sí?, en kilómetros sobre segundos, metros sobre segundos, metros sobre hora, metros sobre minutos, centímetros sobre minutos,
¿sí? Sobre todo eso, lo mismo que cuando hagamos capacidad, por ejemplo, litros, centímetros cúbicos o litros, decímetros cúbicos a partir de los decímetros cúbicos, lo tenemos que hacer, tenemos que intentar que el cálculo nos salga lo más rápido posible, porque así no le erramos. Porque si nos detenemos mucho en eso, o después para simplificar, ¿qué es lo que simplificamos? ¿Qué es lo que sacamos? Digamos, acá. ¿No sería 1 por 10 a la 5 en vez de a la menos 5? Imagínese, sí, está bien. Usted dice 1 por 10 a la 5. 1 por 10 a la 5 son 100.000. 100.000 dinas, sí, está bien. 100.000 dinas hacen 1 newton. ¿Sí? Pero yo quiero saber cuántos newton son 1,01 dinas. ¿Sí? Si usted multiplica esto por esto y lo divide por esto, le va a quedar 0,001. Y los otros dos numeritos que le faltan. ¿Sí? De ahí lo de 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Sí? Esto aplicando en regla de 3. Sí, digo, justamente eso que me dice usted es uno de los errores que por ahí nos hacen ver y sacar cálculos así a lo loco. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a ir corrigiendo esto. Bueno, gente, antes de irnos, les voy a contar que el martes que viene vamos a ver cinemática. ¿Qué es la cinemática? Y vamos a empezar a entrar en la física de una manera más llena y más acabada. ¿Sí? Y todos estos cálculos que hemos ido viendo nos van a servir en la ejercitación, en el manejo de cálculos, nos van a ayudar en la resolución de problemas. Sí, dígame, doña Agus. No entendí por qué 5 a la menos y a la menos 5. Un newton, o sea, 1 por 10 a las 5 dinas son iguales a 1 newton. Por el contrario, 1 newton es igual a 1 por 10 a la menos 5 dinas. Y usted me va a decir, pero está diciendo lo mismo. No, no estoy diciendo lo mismo. Si yo digo que 100.000 dinas hacen 1 newton, yo quiero saber cuántos newton hacen 101 dinas. Y si yo aplico regla de 3, esto por esto dividido esto. Y 101 dividido 100.000 me va a quedar que es 0,00101 newton. 5 lugares. ¿Sí? Ya tengo 3, tengo 5 lugares. Ya tengo 3, me tengo que agregar 2. Bien. Bueno, como les decía, exactamente. Como les decía, vamos a ver. Exactamente. Exactamente. Bien por esa regla. La semana que viene vamos a empezar con cinemática. Cinemática es un derivado de una de las leyes de Newton, ¿sí? El amigo Isaac Newton, o Newton, el derivado de esto es de una de las leyes de Newton, que es la ley de la inercia, que dice que si un cuerpo está en reposo, sigue en reposo hasta que no se le aplique una fuerza, y si se le aplica una fuerza, la ley de la masa, se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Sí, mañana se los voy a dar a los chicos del centro de estudiantes para que lo suban. Entonces, con la clase, con los ejercicios, pueden hacer algo. Cualquier cosa. Yo no les anoté, hay muchos ahí que tienen.
Mi teléfono, antes de que siga explicando lo de cinemática, mi teléfono es este. 0351 o 351 2128220. O sea, 351 21 28 220. Consultas los días que yo no doy clases, viernes, sábado, domingo, lunes, las pueden hacer, no tengo mayores problemas, vivo para eso. Fantástico. Vivo para eso. Lo que sí, a veces les contestaré en el momento, a veces les contestaré fuera del momento, pero les voy a contestar, no los voy a dejar en banda. Horario de consulta cualquiera, no tengo problema. Si me lo mandan a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana yo lo recibo. Lo que no indica que a las 3 de la mañana yo se lo vaya a responder. Vaya a saber. Pero yo estoy, ¿sí? Así nos ordenamos con los chicos del REM y los acompañamos. Yo estoy, ¿sí? Por ahí la respuesta no es inicialmente, sino que por ahí tarda un ratito. Por ejemplo, si no estoy despierto a las 3 de la mañana. Con el tema de cinemática, lo primero que nosotros vamos a tener que entender es que la cinemática o las fórmulas de la cinemática, las fórmulas de la cinemática son una relación. Entonces, la velocidad se relaciona con dos variables que son la distancia y el tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, un movimiento donde la velocidad siempre es igual, de una velocidad que me lleva desde el comienzo, desde el inicio del movimiento, hasta el final del movimiento. Por eso se identifica dentro de los problemas, cuando me dicen que un móvil se mueve a velocidad constante, es movimiento rectilíneo uniforme, porque en el único movimiento que nosotros vamos a ver que la velocidad es constante, es decir, yo lo voy a hacer en cámara, es esto, ¿sí? Yo me trasladé desde esta punta del pizarrón, ¡ay carajo!, hasta allá, hasta la otra punta del pizarrón, a la misma velocidad, ¿sí? Eso es movimiento rectilíneo uniforme. Y el variado es cuando yo hago esto. Llego hasta acá con una velocidad y voy más rápido, ¿sí?, hasta el otro extremo. Cuando hay un cambio de velocidad se llama variado y en ese caso la aceleración es la constante. Eso como para abrir el panorama, dejarlos tranquilos y nos vemos el martes a las 20 horas por el mismo canal. Un abrazo para todos, buen fin de semana, genios.